Bienvenidos a la primera Preparadoria de Operaciones Unitarias 3, que junto al profesor Lucas Álvarez y mi persona, Urbano Carlos, les estaremos hablando sobre operaciones de humidificación y carta psicométrica. Primeramente, necesitamos definir qué es una operación de humidificación. Una operación de humidificación no es más que la transferencia de masa y energía que resulta cuando un gas se pone en contacto con un líquido puro, en el cual es prácticamente insoluble. ¿Qué es la humidificación y qué es deshumidificación? La humidificación implica la transferencia de agua de una fase líquida a una mezcla gaseosa de aire y vapor de agua. La deshumidificación implica una transferencia inversa, es decir, el vapor de agua se transfiere del estado gaseoso al estado líquido. ¿Qué es un diagrama psicométrico y cómo está compuesto? El diagrama psicométrico no es más que un diagrama o un gráfico integrado por una familia de curvas trazadas a partir de ecuaciones de estados, que relacionan los parámetros que caracterizan las mezclas de aire y vapor de agua. Como dato curioso, se necesitan conocer previamente al menos 3 parámetros para conocer las demás características a través de un diagrama psicométrico. ¿Cuál es la estructura de un diagrama psicométrico? El diagrama psicométrico está estructurado por líneas de temperatura de bulbo seco, líneas de humedad constante, líneas de porcentaje de humedad, la curva de saturación adiabática, la línea de entalpía de aire saturado, la línea de volumen específico del aire seco, la línea de volumen húmedo saturado y la línea de humedad absoluta. A la derecha podemos observar un diagrama psicométrico típico que se puede encontrar en los libros y en internet. Comenzamos con la definición de términos. Primeramente, el primer término es la humedad o humedad absoluta o humedad real, dependiendo del autor donde se investigue. La humedad de una mezcla aire-vapor de agua se define como los kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, es decir, la relación de la masa del vapor de agua entre la masa de aire seco. Esta definición de la humedad solo depende de la presión parcial del vapor de agua y de la presión total si queremos una ecuación en función de las presiones. Como primera ecuación tenemos la relación de las masas, como se dijo primeramente, que la relación es la masa de vapor de agua entre la masa de aire seco definida como mdv y mdA es la masa de vapor de agua. Como segunda ecuación tenemos la ecuación definida por las presiones parciales, donde PdA es la presión parcial del vapor de agua, PdT es la presión total del sistema, que para este sistema de estudio sería una atmósfera o 101,325 kilopascales, mdA es la masa molar del vapor de agua y mdv es la masa molar del aire. Como siguiente término a definir tenemos la humedad de saturación Hs. El aire saturado es aquel en el cual el vapor de agua está en equilibrio con el agua líquida en las condiciones dadas de presión y temperatura. Tenemos la ecuación para calcular la humedad de saturación a través de presiones parciales, donde P A sub S es la presión de vapor del vapor de agua, tenemos como siguiente término el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad se define como 100 multiplicado por la humedad real o absoluta del aire dividida entre la humedad que tendría el aire si estuviera saturado a esa misma presión y temperatura. No es más que la relación entre la humedad real y la humedad saturada multiplicado por 100 para expresarlo en modo de porcentaje.
tenemos la siguiente ecuación donde se relacionan las presiones parciales como siguiente término a definir. Tenemos la humedad relativa. La cantidad de saturación de una mezcla aire-vapor de agua también puede expresarse como porcentaje de humedad relativa utilizando presiones parciales a través de la siguiente ecuación, donde PdA es la presión parcial del vapor de agua y PA sub S, como ya definimos, es la presión de vapor del vapor de agua. Si la presión parcial del vapor de agua es igual a la presión de vapor del vapor de agua, la humedad relativa será 100%, está completamente saturado. Como siguiente término tenemos el calor húmedo. ¿Qué es el calor húmedo? Es la cantidad de calor expresada en joules o en kilojoules requerida para elevar la temperatura de 1 kilogramo de aire seco más el vapor de agua presente. Es decir, la energía que necesitas para elevar 1 kilogramo de aire seco más la masa de vapor de agua presente allí en 1 grado Celsius o en 1 grado Kelvin. Las capacidades caloríficas del aire y vapor de agua se pueden suponer constantes en un intervalo normal de temperatura. A continuación, la ecuación para calcular el calor húmedo, donde C sub B es el calor específico del aire, C sub A es el calor específico del vapor de agua y H, como ya definimos, es la humedad absoluta o humedad real. Tenemos las ecuaciones para el cálculo del calor húmedo en sistema internacional, que sería la ecuación 8, y para el cálculo en sistema inglés, que sería la ecuación 9. Como siguiente término tenemos el volumen húmedo. ¿Qué es el volumen húmedo? Es el volumen total en metros cúbicos de 1 kilogramo de aire seco más el vapor que contiene a una atmósfera de presión absolutas y a la temperatura del gas. Tenemos la ecuación que define el volumen húmedo, donde B de B es el volumen específico del aire y B de A es el volumen específico del vapor de agua. A continuación tenemos las ecuaciones para el cálculo del volumen húmedo en sistema internacional y en sistema inglés. Como siguiente término tenemos la entalpía total H sub Y. La entalpía total de una mezcla de aire y vapor de agua es la entalpía total de 1 kilogramo de aire más su vapor de agua. Si la temperatura más su vapor de agua. Si la temperatura de referencia T sub R es la temperatura base seleccionada para ambos componentes, la entalpía total es el calor sensible de la mezcla aire-vapor de agua más el calor latente del vapor de agua a la temperatura de referencia. A continuación tenemos la ecuación que define la entalpía total, donde C sub S es el calor húmedo ya definido por la temperatura del gas o temperatura de bulbo seco, que es Tg, menos la temperatura de referencia, más la humedad absoluta ya definida por el calor latente del vapor de agua a la temperatura de referencia. Tenemos las ecuaciones para el cálculo en sistema internacional y en sistema inglés de la entalpía total, asumiendo temperatura de referencia 0 grados Celsius y 32 grados Fahrenheit. Como siguiente término tenemos para definir la temperatura de rocío, que es la temperatura o punto de rocío de una mezcla aire y vapor de agua.
Es la temperatura a la cual cierta mezcla de aire y vapor de agua está saturada. La temperatura de bulbo seco a continuación. Es la temperatura que alcanza la mezcla y se puede medir con un termómetro convencional. O sea, un termómetro normal mide temperaturas de bulbo seco. Como siguiente término a definir tenemos la temperatura de saturación adiabática. Consideremos un proceso donde la mezcla gaseosa de aire y vapor de agua se pone en contacto con un rocío de agua líquida. El gas sale con una humedad y temperaturas diferentes y el proceso es adiabático. El agua se recircula añadiendo algo de agua de reposición. Aquí podemos ver la entrada del gas a una humedad y temperatura definidas y tenemos la salida del gas que está a una humedad a la temperatura de saturación adiabática, que esa la definiremos a continuación como humedad de saturación adiabática. Tenemos más definiciones en la cual la temperatura de saturación adiabática. En el proceso de saturación de temperatura de saturación adiabática, tenemos que el agua de recirculación alcanza una temperatura en estado estacionario que se llama temperatura de saturación adiabática, y si el gas de entrada a una temperatura de bulbo seco o la temperatura de operación y humedad H no está saturado, la temperatura de saturación adiabática será inferior a la temperatura de bulbo seco. Si el contacto entre el gas de entrada y el rocío de gotas es suficiente para que el gas y el líquido alcancen un equilibrio, el aire de salida está saturado a una temperatura de saturación adiabática, con una humedad HS en condiciones adiabáticas, que es diferente a la humedad saturada, porque esta está en condiciones adiabáticas. Tener mucho eso en cuenta. Tenemos la ecuación que nos rige la curva de saturación adiabática, donde HSA es la humedad de saturación adiabática, la cual está medida a la temperatura de saturación adiabática. Y delta S es el calor latente del vapor de agua a la temperatura de saturación adiabática. Tenemos las ecuaciones para el cálculo en sistema internacional y en sistema inglés de la temperatura de saturación adiabática. Como siguiente término tenemos la humedad de saturación adiabática, de la cual antes se habló, pero esta vez en términos de presión, donde PSA es la presión de vapor de líquido a la temperatura de saturación adiabática. Muy importante, si el sistema es aire, vapor de agua, la temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura de bulbo húmedo, solo si el sistema es aire y vapor de agua. Como siguiente término a definir tenemos la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura de entrada en estado estacionario y no de equilibrio que se alcanza cuando se pone en contacto una pequeña cantidad de agua con una corriente continua de gas en condiciones adiabáticas. Puesto que la cantidad de líquido es pequeña, la temperatura y la humedad del gas no cambian, contrario a lo que sucede en el caso de saturación adiabática, donde la humedad del gas y la temperatura sí cambian. Al aplicar un balance de calor en la mecha del termómetro de bulbo húmedo, la temperatura base se toma como TW. La ecuación obtenida es la siguiente.
Esta ecuación podemos observar que es muy parecida a la temperatura de saturación adiabática, a la obtenida en la temperatura de saturación adiabática, donde HW es la humedad a la temperatura de bulbo húmedo, delta W es el calor latente del vapor de agua a la temperatura del bulbo húmedo, H es el coeficiente de transferencia de calor por convección y K sub Y es el coeficiente de transferencia de masa. Como término a definir tenemos la relación ciclométrica y la relación de Lewis. La relación ciclométrica no es más que unos parámetros que tenemos definido en la temperatura, en la ecuación de la temperatura de bulbo húmedo relacionado con el número de Chern. Y la relación de Lewis nos dice que esa relación ciclométrica es igual al calor húmedo. Por último, tenemos algunas notas adicionales. Podemos definir que si la mezcla está saturada, la humedad absoluta será igual a la humedad de saturación, que será igual a la humedad porcentual. Si la presión parcial del vapor de agua es igual a la presión de vapor del vapor de agua, la humedad relativa será igual al 100%. En sistemas binarios aire-vapor de agua, la temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura de bulbo húmedo. Se necesitan conocer previamente al menos 3 parámetros para conocer los demás en la carta ciclométrica. De estos 3 parámetros, tenemos uno que siempre está oculto en los problemas, pero el cual es muy importante, que es la presión del sistema, que es una atmósfera. Por ejemplo, el problema te puede decir, calcule la humedad de saturación adiabática si la humedad absoluta tiene este valor y la temperatura de bulbo húmedo tiene este valor. Nos faltaría un tercer parámetro. Ese tercer parámetro es la presión del sistema de estudio, la cual sería para este caso una atmósfera de presión. Por último, todas las presiones son medidas a temperatura de bulbo seco, excepto las presiones que son medidas a bulbo húmedo. Eso es todo. Gracias por su atención.